En esta sesión 5 de la materia de técnica de agente investigador, vamos a ver un poco la labor de investigación de escena de crimen que realiza tanto el investigador criminal como el que realiza la tarea de campo en materia de criminalística. Entonces vamos a determinar las acciones que inciden en investigación de escena de crimen por parte de ambos profesionales de la investigación. Aquí en la plataforma, como acompañamiento para materiales de estudio que ustedes deben tener y de lectura, pues les subí un video sobre los procedimientos dentro de escena, también una cápsula que trata sobre la criminalidad y la investigación criminal, el concepto de investigación en la escena del crimen, otra cápsula sobre la criminalística de campo y también otro documento asociado a la inspección técnica, que es la que se hace en escena de crimen, ¿verdad? Y bueno, para eso vamos a conocer un poco en este breve video sobre la criminalística de campo, lo que hace el técnico forense dentro de la escena y por supuesto cerrando con el proceso de búsqueda, no sin dejar pasar la labor que hace en equipo el investigador en el escenario, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la criminalística de campo es un escenario, una dinámica que hace el técnico en escena. Eh, y continuando con explicación, les explicaba o les manifestaba que esta criminalística de campo, ese escenario, ese espacio físico, que puede caracterizarse por ser abierto, cerrado o mixto, una combinación de estos, donde supuestamente puede haber ocurrido un hecho, y a ese sitio, ¿verdad? Va a llegar tanto el investigador criminal como el perito, ¿verdad? El perito forense. En este sentido, van a abordar el sitio, ¿verdad? Pero esto no puede ser improvisado, esto tiene que cumplir con una serie de procedimientos, métodos que deben apuntar hacia la investigación clara, investigación concisa sin especulaciones. Así que las improvisaciones van a apuntar a errores casualmente y eso es lo que se debe evitar aquí. Dentro de este proceso que se hace en la escena, se cumple con una fase que es la observación, ver todo, ¿verdad? Todo lo que está en el sitio. Y ese todo implica desde la víctima, digamos que desde el centro hacia afuera, todo lo que rodea o lo que está dentro de la escena. Por supuesto que la protección es importantísima porque eso es lo que va a garantizar una inspección correcta. La fijación de todo lo que se halle, hay que fijarlo de manera fotográfica, fijarlo con números, ¿verdad? Y esos números van entonces a tener un nombre. Sí, el número uno puede ser el arma. Pues en el acta va a aparecer que el número uno es una pistola con las características que se hayan observado al momento de la llegada y la inspección, ¿sí? Asimismo, se va a colectar, ¿verdad? Y por supuesto, va a finalizar con la fase de traslado. Sin embargo, asimismo, hay unos pasos dentro, dentro de escena que también se cumplen, que inicia con el levantamiento. ¿Cómo vamos a levantar? Para eso existe una técnica, ¿verdad? Después que se levanta, se va a embalar o empaquetar. Eso tiene que hacer, eso hay que hacerlo con el debido cuidado. El embalaje, ¿verdad? El etiquetado, porque hay que poner un nombre a ese sobre, a ese paquete, a ese espacio donde va a introducirse el elemento o el indicio que haya sido hallado y por supuesto llevarlo al laboratorio para que sea analizado. Todo esto debe hacer de manera libre con la protección que ofrece el primer interviniente. Es importantísimo esto. Después en esta investigación en el escenario, lo que se investiga, aparte de lo que se observa, lo que se documenta, esa investigación es esencial.
¿verdad? Porque digamos que es un proceso científico y disciplinado, pero necesita de esa expertise, de esa habilidad que vaya a tener agente investigador en compañía de criminalista para poder obtener información que sea útil para lograr el esclarecimiento del hecho. Eso es necesario en el proceso de investigación. El investigador, entonces, en ese sentido, lo primero que debe hacer es no interferir con las labores que hace el perito investigador, el perito forense. Por su parte, el investigador debe iniciar esa fase de obtención de información en el sitio, ¿sí? Mientras que el área está acordonada y protegida por el primer interviniente y dentro de esa escena está el perito forense, fuera de esa escena, en los alrededores está el investigador, captando información, conversando con el primer interviniente que fue el primero que llegó, conversando con el paramédico, quizás el que llegó y dictaminó que estaba muerto, conversando con los vecinos, cualquier testigo, cualquier persona que haya observado o que haya presenciado o haya sido incluso hasta parte, ¿verdad?, del incidente. Todo esto ocurre durante las pesquisas que se hacen en escena, esa recolección de información y por supuesto después, ya cuando ella concluyó, comenzar a establecer esa comunicación que debe tener con los peritos forenses para poder entender un poco más el incidente que haya ocurrido. Es importante también en el proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda es importantísimo porque aquí se observa, debe centrarse en el sitio de suceso, no puede haber distracciones. Y definitivamente para eso hay que ser una persona muy disciplinada, aparte de profesional, disciplinada. Y hay que poner en práctica de nuestros 5 sentidos, poner en práctica 4 solamente importantes, que son la vista, olfato, oído y tacto. Importante tener esos 4 sentidos de nuestros 5, esos 4, o 5 conocidos, perdón, esos 4, tenerlos, digamos que al 100% y un poco más si es posible. De ahí los procesos de búsqueda son varios, pero o la forma en la que se va a buscar dentro de la escena, con el fin al final de hallar la mayor cantidad de elementos que se puedan constituir como indicios y posteriormente pasen a ser evidencias, ¿sí? Esto puedo mencionar de 5. Uno es el método de espiral, el otro es el método de punto a punto, el método de zonas y también el método de líneas o franjas. Son de repente los más conocidos, aunque puedo apuntar 2 más todavía. De aquí, entonces, entendemos que la búsqueda que se hace dentro de escena, gracias a la protección del primer interviniente y que al mismo tiempo el investigador está tratando de captar información alrededor de la escena, esta búsqueda debe ser metódica, debe ser completa, totalmente completa, debe ser muy profunda, minuciosa e incluso reiterativa, ¿verdad? Porque no se puede escapar nada de lo que se busca en ese sitio. No puede levantarse de escena e irse de equipo habiendo dejado algo por no haber sido de repente minucioso, por no haber sido profundo en la búsqueda, ¿sí? Esto es básicamente lo que he querido mostrarles de este material que hemos visto de módulo 5. Espero que les sirva y estaremos haciendo otros en las siguientes materias, en las siguientes clases, perdón. Muchísimas gracias.